Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isela Madrid y el día de hoy tengo varios invitados. Nos acompaña Paulo de León desde Guatemala. ¿Cómo estás, Paulo? Hola Ise, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos estén viendo y pues un gusto estar acompañando aquí esta sesión. Muchas gracias por estar acá y por acá de Costa Rica tenemos a Cindy Alejandro de Ciudad Observación OVNI. ¿Cómo están? Hola, sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, un gusto porque hoy vamos a tratar un tema realmente muy interesante, dándole continuidad a ese tema tan extraordinario que es el tema OVNI. Claro, ok, muchas gracias. Y sí, pues hoy vamos a tener la segunda parte del fenómeno OVNI en Centroamérica. Hoy yo voy a estar escuchándolos casi a ustedes, el debate. Bueno, Entonces, no, gracias Ise, gracias por convocarnos. Ahí sí que Guatemala y Costa Rica uniéndose en este tema ufológico muy importante porque pareciera que como que la región no existe en este tema. Entonces creo que estamos diciendo, no, pues aquí estamos y con las ganas de hablar de todas estas cosas que están pasando aquí en este puente de tierra entre Norteamérica y Sudamérica, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, hay una cosa interesante y se voy a comentar y realmente, digamos, en lo que es la parte de Centroamérica tenemos que ver que hay características fundamentales por allí que pueden afectar el desarrollo y lo que es la comunicación del tema ufológico. Y obviamente tiene que ser con el arraigo precisamente de la parte de creencias en su mayoría del pueblo. Y lo que tenemos que ver no como una limitante, sino más bien como una especie de apertura a algo nuevo que tenemos que generar, a lo cual, digamos, acá en Costa Rica durante mucho tiempo, aquella persona que afirmaba tener experiencias con este tipo de objetos, que miraba ovnis y ese tipo de cosas, automáticamente era censurado directa o indirectamente por la parte religiosa y las personas se sentían culpables o inclusive cohibidas. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es ciertamente redireccionar todo este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que haya más confianza, que se vea como algo natural, que no tiene que ser un quebranto, una creencia, más bien va a ir complementando muchas veces. Sí, y Ale y Cindy, pues bueno, no, es interesante, pero al mismo tiempo es contradictorio, porque Isela sabrá de que acá en Guatemala, pues no, yo estoy desenterrando la historia ufológica de Guatemala. Y pues lo más lejos que me he ido es a 1620, donde hay algunas referencias de esta historia ufológica, por lo menos aquí en Guatemala. Y me da un poquito, ¿cómo te digo? Como de curiosidad de saber del por qué es incongruente esta situación que tú me comentas, porque pues los relatos acerca de estas apariciones vienen del mismo arzobispado, de los mismos registros que tienen los conventos católicos aquí en Guatemala. Te puedo mencionar dos casos aquí en Guatemala, en 1620, las apariciones en el Cerrito del Carmen, que es en una ermita construida en la ciudad de Guatemala, que hasta el día de hoy pues está levantada y que hubo apariciones 6 veces diferentes en el siglo XVII y que los ovnis vienen e incendian todo el cerro. Esa es una. Y la segunda es una historia de 1652 donde se aparece también por varios periodos de tiempo estos orbes luminosos en el área de la ciudad de Santiago de los Caballeros, que era la capital de Guatemala en ese tiempo, pero nuevamente es el registro por parte de personas de la religión católica, o sea, personas que estaban en el noviciado, que vienen y que te dan esas referencias. Entonces, ¿cómo pasamos desde ese punto, donde eran los mismos novicios los que estaban hablando de esto, a ya tener un estigma, ¿verdad?, en nuestra región acerca de la gente que hablaba de esto? Lindísimo, porque bueno, nosotros hemos trabajado también en una línea de tiempo. Costa Rica, digamos, toca reconocer que hay muchas personas que han vivido experiencias y han sido testigos de experiencias maravillosas en las cuales en el curso del 2018 públicamente nosotros empezamos a hablar del tema. Experiencias propias ya vividas, uno tiene que entender o reorganizar la información de las personas, ¿verdad? Ubicación, por ejemplo,
en qué zonas son los puntos calientes donde se localizan estos objetos, dónde son más vistos. Inclusive, el peso que para mí ha llamado muchísimo la atención es el testimonio de los pilotos acá en Costa Rica, donde pues ellos no tienen un espacio abierto, ¿verdad? Porque se ha manejado de una forma muy concreta, no es tan abierto tal vez como en otros países, pero las experiencias son extraordinarias. Entonces, dentro de esa línea del tiempo, pues obviamente el tema toma un vigor porque tienes que darte la oportunidad de investigar qué pasó, por ejemplo, en este caso de investigar, que yo me hacía la pregunta, ¿qué pasó en un tiempo determinado donde el tema no se hablaba? Era muy reducida las personas que podían conversar esta información. Juntábamos con investigadores que en realidad se vienen a dar por medio de Enrique Castillo, que empiezan a hablar un poquito más del tema con la presencia de los ovnis en el volcán Irazú, y por supuesto el tema más extraordinario que dio la vuelta al mundo, que es el ovni de la. Entonces, teniendo toda esta información no organizada, tenés que entonces sentarte y decir, vamos a hacer una línea de tiempo en Centroamérica. Y eso conversaba con unas compañeras en una de las invitaciones que nos hicieron a participar, que dentro de lo que es Centroamérica, ¿verdad? O la línea de todos estos países en conjunto, no hay una línea de tiempo establecida o destacar las manifestaciones de sus testimonios más extraordinarios porque no se han registrado. Entonces creo que es muy importante poder destacar la importancia en Centroamérica para darnos a conocer de que sí, hay material y cómo lo vamos a organizar y cuáles son esas experiencias que no conocemos. Y ahí es donde se abre esta carpeta de posibilidades de poder hablar el tema el día de hoy. Sí, yo creo que ahí viene una parte importante y yo creo que ahí se me puede complementar con esto porque es un tema de no solo el tema ufológico, sino que el tema paranormal, porque en este caso de 1620 que les cuento, hay un tema donde se produce un exorcismo para ya alejar estas visiones o estos avistamientos, y casualmente si se dejan de dar estos avistamientos. Entonces, yo creo que es importante que lo recalquemos, y quiero hacerles una aclaración también, que dado porque aquí en Guatemala creo que permanece el archivo de Centroamérica, también llegamos a conocer de que en ese mismo tiempo, cuando se dieron las apariciones de 1620, también se reportaron 2 avistamientos en 2 ciudades diferentes o en 2 pueblos diferentes de Honduras. Ahora tendríamos que cotejar eso con colegas de allá, pero como les digo, en ese momento sí había esa aparición, sí habían esos avistamientos. Y creo que como tú dices, Cindy, es el tema del registro. O sea, no se dio, se perdió, y solo nos queda el tema de los núcleos estos católicos que sí pues lo registraron en sus respectivos libros, ¿verdad? Ahora, perdón. No, nada más para ahora, que para más adelante, porque si no se me olvida. Esto que dice Pablo, que él en el episodio anterior comentó un poco sobre esa experiencia del exorcismo para quitar el fenómeno de las luces y todo esto que estaban viviendo. Me recuerdo la experiencia que vos contaste, Alejandro, con el ser aquel, cuando los llamaron pidiendo ayuda, que era que un extraterrestre se aparecía. O sea, esa historia tienen que contársela a Pablo, por favor, y está muy relacionada con esto que acaba de mencionar. Pero si quieres, cerramos este primer tema y ahorita pasamos a eso. Es que inclusive, Pablo, eso que mencionas es un punto muy importante, porque entonces deja ver que estas luces no tienen una relación más con una tecnología, sino que más bien al ejercer un exorcismo, pues tiene que ver, o a veces una relación con estas luces tiene que ver con espíritus, ¿no? Con entidades. Entonces, al menos acá hemos tenido una relación muy semejante, ya que, por ejemplo, en lugares alejados, rurales, se han visto, por ejemplo, esferas luminosas, pero las personas veían estas esferas y las asociaban con muertos o con espíritus de algún indígena que andaba cuidando, y lo que se dice aquí es una huaca, o sea, tenía una especie de entierro que cuidaba. Sin embargo, cuando nosotros hemos entrado en la parte de investigación, no solo de la experiencia, sino de la investigación,
inevitablemente el fenómeno extraterrestre nos va a llevar a abrir como un abanico una serie de investigaciones, ¿no? Ya que nos lleva al tema paranormal, nos lleva a la parte científica, nos lleva a la física, nos lleva a la arqueología, y cuando nos estamos dando cuenta, estamos investigando una serie de ramas bastante profundas. Entonces, ciertamente acá, cuando hemos estado en comunicación con personas en la parte rural, sí nos hacen ver que hay desde espíritus, luces, brujas, ¿no? Que Sí. ellos lo relacionan con esto. Sí, estamos hablando de lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Cómo la creencia toma una fuerza y de acuerdo a aquello que desconozco lo interpreto. Y conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que, bueno, también como parte de la tecnología, damos a entender el ovni como un objeto volador no identificado, pero ya entonces toma más fuerza cuando hablamos que es un elemento que tiene tecnología más allá de la nuestra, a una tecnología mucho más avanzada, donde entonces nos cuestionamos qué es lo que estamos observando. Y eso fue lo que nosotros nos pasó a partir de, bueno, con años de experiencia en este tema, pero a partir del 2018 poder compartir con las personas, porque entonces nosotros decíamos, si nosotros estamos observando esto, que no tenemos explicación, habrán otras personas que han visto lo mismo, nos estarán escribiendo, nos estarán de alguna manera dando información en conjunto que se enlaza, y yo creo que ahí donde las redes sociales vienen a formar parte muy importante para decir, sí, a mí me pasó y yo lo vi. Y, por supuesto, también entender que cuando iniciamos un proceso de investigación, cuando en la línea de tiempo, como vos decís, bueno, en Costa Rica, ¿desde cuándo se habla de este tema? ¿Verdad? Entonces, te das cuenta que hay un vacío o hay una especie de pasos a seguir, ¿verdad? Que tiene que ver con logística de información que quizás no la tenemos a mano, que solamente son aquellos testigos o experiencias registradas, por ejemplo, en la prensa o en los periódicos locales, donde podemos tener tal vez alguna fecha determinada de elementos extraordinarios que pasaron en la capital, por ejemplo. Pero si nos vamos más allá de esa línea de tiempo, podríamos decir que desde la parte de investigación nos hemos dado cuenta que las culturas milenarias ancestrales tenían un gran conocimiento y que ellos no niegan la realidad de que hay vida fuera del mundo. Entonces, teniendo también otra línea de tiempo más extraordinaria, que son nuestros antepasados. Y entonces ahí nos damos cuenta que la información llega de alguna u otra manera, con o sin tecnología, ¿verdad? Y eso es un punto muy importante. Bueno, y luego hay una cosa que es curiosa, que, por ejemplo, eso que apunta Cindy es muy importante. Nosotros hemos estado haciendo una investigación y un convivio con las culturas ancestrales acá en Costa Rica, la Luca y la Canica. Y es interesantísimo porque dentro de la cosmogonía que ellos tienen, lo que es la convivencia con seres que no son de esta dimensión y seres que vienen de otro lugar es totalmente normal. Entonces, lo que podemos deducir es que más bien lo que ha habido es una especie de un proceso de confusión o desinformación entre la parte ancestral, que lo tiene totalmente claro. O sea, la parte ancestral no tienen eso ningún tipo de tabúes ni ningún tipo de confusión. Ellos dicen, no, es que hay gente de allá arriba que viene y nos han ayudado, nos han educado, han sido parte del proceso de formación. Entonces, nos trajeron tecnología, convivieron con nosotros un tiempo y luego se marcharon. Tan es así que muchos de los que convivieron con estas comunidades hicieron un cementerio de hombres blancos. Ellos le llaman los ogomas, precisamente, hombres blancos que vinieron y dejaron una gran enseñanza. Entonces, cuando nosotros les preguntamos, ellos murieron acá, y dicen, sí, murieron acá, eran hombres altos, eran hombres totalmente diferentes a nuestra connotación, estuvieron acá. Y resulta que también dieron gran instrucción a los celtas. Entonces nosotros, ¿cómo que a los celtas? Entonces empezamos un proceso de investigación muy profundo en el cual estamos todavía desarrollando, pero nos damos cuenta que seres estelares están en comunicación con las culturas primigenias de la humanidad, ¿no? Entonces es muy bien. Sí, como para abarcar un poquitito, se habla de que
nuestras culturas fueron visitadas por seres altos de textura o de una condición de color de piel blanca, que ellos tenían su propio Dios, donde recibían ciertas informaciones, y cuando de alguna u otra manera se entiende que esta cultura celta visitaba desde el Atlántico, ¿verdad? Hacían sus recorridos, navegantes que llegaban a nuestros territorios, compartían información de tecnología avanzada que ellos sí conocían y que tenían a su propio Dios. Entonces, pues estamos hablando todavía del concepto de creencia, ¿verdad? ¿Quién es ese Dios ancestral que transmite información y que de alguna u otra manera el agua acá en Costa Rica, que es el arquitecto, ¿verdad? Y el sabio o el chamán, ¿verdad? Recibía información de seres que vivían en las cuevas, que solamente él tenía conocimiento. Entonces, claro, hay un intercambio de información tan valioso que en el transcurso de estos avances también de las civilizaciones se pierde, ¿verdad? Llega un momento en que se pierde, pero que de alguna u otra manera, para un 2025, nos estamos dando cuenta que está tomando fuerza y vuelve nuevamente esa energía a impulsar, porque estamos con la posibilidad de descubrir más cosas, que no dudo mucho que en unos años más bien este tema tome una fuerza mayor, totalmente. claro. No, y en ese tema yo les quiero compartir algo que también dentro de mi parte de investigación, yo también tuve que ir a buscar esa información, a desenterrar básicamente, porque tuve que llegar a un texto de una investigadora nativoamericana, imagínense, de nombre Andy Clark, que Andy viaja por todo Mesoamérica y ella va recolectando piezas de información acerca pues obviamente los nativos americanos. Y hay una parte también que coincide con lo que tú me cuentas, Cindy, porque hay una persona ya mayor de aquí de Guatemala que le cuenta que sí, o sea, hubo un acceso a un mapa estelar de los seres que venían de las estrellas, unos seres altos de tez blanquiazul, y que les dieron instrucciones y cuentan la historia de que las selvas, básicamente, de Guatemala, específicamente de Petén y lo que hoy es Belice, básicamente es donde toda la civilización, esta que venía de las estrellas, se refugia en el momento que vienen los invasores. Pero ojo con esto, los invasores no son los españoles, era otra civilización. Entonces, muy interesante lo que me cuentan ustedes, porque ahorita yo estoy empatando ciertas cosas, estoy amarrando aquí ciertos cabos, y qué bonito es venir y hablar de esto, porque realmente entonces quiere decir que, como ustedes lo mencionaron, a nivel ancestral tenemos una historia ufológica, y ahorita nos toca a nosotros esa historia ufológica moderna amarrarla, ¿verdad? Y pues obviamente consolidarla, ¿verdad? A mí me llama, perdón, me llama mucho la atención de las cosas que Cindy y Alejandro me han comentado, es el entendimiento y la aceptación, no solo aceptación, sino que todo este tema, estas comunidades de Talamanca, cómo lo han, a ver, cómo lo ven como algo normal, cómo no tienen que convencerse, no tienen dudas, simplemente toda esta parte espiritual, esta parte ufológica que ellos pues no sé qué tanto lo verán, o sea, no lo ven como algo raro, no lo ven como algo paranormal, nada de esto, sino que es parte del mundo en que vivimos, y a mí me parece tan increíble que los que pensaría que tal vez van a tener más problemas para entender esto son los que más claro tienen como toda esa realidad. Sí, a eso iba, y te iba a dar el pase, porque aunque mencionan la parte paranormal y ellos no mencionan esa palabra en sus características de sabiduría, bueno, entendemos que lo paranormal es parte de lo desconocido, ¿verdad? Que todavía no tenemos acceso, pero que sí se manifiesta en nuestra realidad. Para ellos, eso que mencionas es un todo, un conjunto. Entonces, cuando ellos nos hablan de que sí, que reconocen que hay seres visitantes de otros mundos, que para ellos es de una forma natural, y mencionan, pero no nos preocupamos de lo externo, sino que hay que preocuparnos acá, el ser humano y la conexión con el todo. Si entendemos eso, vamos a entender lo otro. Entonces,
no tuvimos que como entender esa posibilidad de poder convencer a la persona, sino que ya la persona tenía el conocimiento. Ya nos estaba manifestando que sí, hay una afirmación, existe y ha existido. Ahora, no solo en ese tema tan extraordinario que es ver los objetos en los cielos, sino también cómo ellos conviven en un plano o dimensiones diferentes. Y ahí la parte paranormal viene a formar un conjunto porque aquello que no entendemos, hay una manifestación y hay una comunicación, pero hay una educación en esto, porque el aguante y el arquitecto como tal, su preparación es de años para tener un conocimiento de poder ir a otras dimensiones y traer información importante propia para la comunidad, para su crecimiento, para la parte arquitectónica, para la medicina. Digamos, quizá la parte más bonita de esto, compañeros que nos escuchan, es que tal vez nosotros tuvimos la comunicación de que las comunidades ancestrales, primero que nada, ya se habían extinguido, ¿no? Pero en realidad no. Tenemos acá, por dicha, la parte más alta, todavía estas comunidades en la forma primigenia, tal como se dieron ancestralmente, y ellos tienen una historia de 12.000 años como una comunidad. Cuando nosotros estuvimos investigando esto y vimos que son 12.000 años, estamos hablando que prácticamente estaban terminando la glaciación y ellos ya estaban formados acá con toda una cosmogonía. Y manifiestan también generaciones, ¿verdad? Ellos despliegan, somos la tercera generación o la cuarta generación. Entonces, lo importante es que ellos miden en tiempos, ¿verdad? Que hubieron civilizaciones anteriores con creaciones, ¿verdad? Donde de alguna u otra manera no resistieron, pero que se creó otro conjunto con esa línea de tiempo que ellos determinan. Hace ver que, por ejemplo, nuestro planeta Tierra, como tal, ha tenido ya 3 generaciones, ¿no? Y de esta tercera generación somos la cuarta etapa. Entonces, es increíble cuando uno les escucha y hacen estos relatos, porque no es cuando uno quiere, sino cuando ellos desean, tienen la confianza, y van dando la comunicación a gotitas. Entonces, vean, yo siento que este tipo de sabiduría, las 12.000 años atrás, no la tenían los sumerios, 4.000 años, ¿no? Antes de Cristo, no la tenían los babilonios, no la tenían los asirios, no, los egipcios. Los egipcios exactamente, que todavía eran politeístas desde los 500 años. Sin embargo, estas culturas ya eran monoteístas, pongámoslo así, hace 12.000 años. O sea, para nosotros era inconcebible que en Costa Rica hubiese una comunidad totalmente estructurada y que tenía una comunicación precisamente con esta deidad que ellos tenían, que llamaban Sibu, que era una persona que era espiritual, pero que se podía materializar como una persona como usted, como yo, comía con ellos y después se iba nuevamente a su sitio celestial. Y en la cosmogonía les deja ver que el ser humano es un ser trascendente, que es un ser en el cual tiene que tener ciertos valores e integrarse, y que está integrado a su medio natural, a su nicho ecológico, ¿no? Entonces, vea, es una sabiduría en la cual nosotros quedábamos realmente boquiabiertos. Bueno, la explicación, por ejemplo, de la creación del mundo, cómo se les explica a ellos la creación de ellos como semillas, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace referencia es que estamos uniendo piezas. Inclusive en la parte paranormal que yo le decía a Isela, no estaba aislado, porque el conocimiento que ellos tienen es una comprensión profunda de este lado, ¿verdad? Charco, que nosotros no comprendemos, pero que ellos sí se les educó y que tienen muchísimos años, ¿verdad? Heredando de forma oral toda esta información, porque ellos no tenían un lenguaje, hasta hace hace poco, ¿verdad? Escritura, ¿no? Escritura, perdón. Oral, ¿no? Sí, no tenían una escritura definida, pero sí se transmitía oralmente la información. Entonces, cabe destacar que es un tema realmente extraordinario, pero que está llegando a este tiempo para ir formando ese rompecabezas, ¿verdad? De información. Wow, qué impresionante. No, o sea, aquí estamos llegando a conclusiones grandes con respecto a esa línea de tiempo que estamos definiendo nosotros todavía,
porque igual a nosotros nos hace falta todavía desenterrar mucho acerca de nuestra civilización maya, que como te digo, incluso hay ciertos relatos, incluso anteayer tuvimos un descubrimiento acá en Tikal acerca de un altar con cierta reminiscencia teotihuacana. Entonces, que estás hablando de una civilización que está a miles de kilómetros de acá. Entonces, obviamente hubo una era dorada, una era donde se compartía toda esta información, tecnología avanzada, y pues que de la misma nosotros hemos sido resguardados. Entonces, aparte, yo creo que vamos a adelantarnos un poquito. Yo quisiera preguntarles algo, tal vez me voy a salir un poco, pero quiero preguntarles algo. La parte de cómo afronta el fenómeno Costa Rica, porque acá yo les digo, a mí me cuesta mucho que la gente me cuente sus relatos, y yo sé que aquí pasan cosas, yo sé que aquí pasan cosas serias incluso, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber si ustedes tienen un poco más de apertura a diferencia de nosotros. Bueno, por medio de lo que corresponde a los medios, ¿verdad? A nivel de comunicación es todavía muy cerrado y mantiene conceptos muy ambiguos. Igual. ¿Verdad? En ese sentido, muy amarillista, se podría decir como un concepto, ¿verdad? Que no conlleva a una profundidad, sino que es como la noticia del momento. Sensacionalismo. Exactamente. En cuanto a las experiencias y testimonios, bueno, son muchos. Y creo que esa apertura se dio en el momento en que el tema toma forma después del 2018 y brinca al 2020, porque ya se reconoce el tema y se empieza a normalizar por medio de las diferentes organizaciones. Entonces eso le da la posibilidad a la persona de romper un poquito el tabú y decir, no, yo voy a contar mi experiencia. Ya no es solo vi el objeto, sino ya doy testimonio de aquello que vi. Al menos una cosa que es bastante curiosa acá, al menos desde el 2018 el tema estaba bastante guardado. Nosotros se nos abrió la puerta prácticamente del COVID para seguir en el 2018. Contamos que, bueno, nosotros hemos vivido todo lo que es un proceso de experiencias al interno de grupos, donde personas de todo tipo, profesionales, amas de casa y todo, en un grupo cerrado, estábamos viviendo desde 1990 una gran cantidad de experiencias, pero que en el 2018 se hace prácticamente un par de aguas y lo que se indica es, ok chicos, ustedes están viviendo una gran cantidad de experiencias, han tenido una gran cantidad de escritos, mensajes, esto y lo otro, es hora de compartirlo con las personas. Y en este momento de compartirlo con las personas fue donde sentimos que hubo un punto de quiebre. ¿Por qué razón? Porque todos aquellos que vivíamos o estábamos viviendo este tipo de experiencias y empezamos siendo estudiantes universitarios, ya luego nos graduamos, empezamos a trabajar y claro, cuando en el momento se nos dijo, tienen que llevar esto a nivel público, ¿qué? O sea, vamos a ver, trabajar de forma independiente en Costa Rica, y ¿qué te digo? A nivel de arquitectura, si es en la parte médica, ni para qué, todo lo que son los trabajos de forma individual son realmente difíciles. Entonces, cuando eso está surgiendo cuesta mucho, y aparte de que cuesta salir uno y anunciar que está teniendo experiencias con platillos voladores o con estas personas, esto era prácticamente un suicidio profesional. Sí. Entonces, llegó un momento donde entendemos perfectamente que los compañeros del grupo dijeron, no, mira, preferimos guardarnos las experiencias para nosotros, creo que no vamos a continuar ya con este tipo de cosas, no, se la cosa se puso muy seria, y en este momento, pues, Cindy y yo salimos o continuamos con el proceso, o sea, dijimos que sí, y dijimos que sí, curiosamente dijimos, ok, vamos a continuar, pero no sabemos cómo vamos a llevar esto a nivel público. Claro, porque por medio de un sueño se nos revela que íbamos a tener una experiencia de contacto, o sea, que íbamos a ver estos objetos, que teníamos que grabarlos y que darlo a conocer, o sea, que es un peso para uno, porque entonces tienes que romper el viejo patrón de ya no reunirte con tus amigos cercanos, hablar del tema, sino que ahora te toca de alguna manera decirlo de forma anónima, ¿verdad? Entonces nos tiramos con el nombre de Ciar, como el nombre, ¿verdad? De alguna manera unir
Cindy y Alejandro, poder decirles, acá en Costa Rica está pasando este fenómeno, porque le llamábamos un fenómeno, para que la gente lo entendiera de una forma más común, pero que de alguna manera empezó a unirse un montón de personas que nosotros pensábamos que era de forma local, y cuando nos dimos cuenta se empezaron a integrar al grupo personas de todo el mundo. Entonces, ahí la experiencia se empieza a normalizar para nosotros, ¿verdad? A la forma de medios de comunicación, en medio que las identidades de investigación empiezan a hablar del tema, entonces ahí es donde se habla un poquitito más, porque se normaliza. Pero aún así, antes del 2018, fue muy difícil poder hablar esos temas de forma pública. Sí, inclusive, te digo, Pablo y Cela, cuando se nos indicó que teníamos que llevar esta información a nivel público, nosotros, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y curiosamente ese día le estaba cambiando las llantas al carro, ahí estaban ponchadas, y resulta, trabajo en construcción, uno lleva una ferretería en las llantas, ¿no? Clavos, tornillos y todo eso. Entonces, sí, fui a cambiar las llantas, y curiosamente el muchacho que nos cambiaba las llantas, que nos hacía ese trabajo, ya yo le había compartido fotografías y cosas, y me decía, Alejandro, ¿qué tal? ¿No puedes hacer fotos de platillos? Y bueno, mira, aquí ando unas. Y resulta que la otra persona que estaba cambiando también sus llantas era un periodista de un periódico local. Entonces resulta que se da en el enlace estas casualidades, ¿no? Ustedes tienen fotos de ovnis. Entonces nos enlazamos y empezamos a compartir ese tipo de fotografías, la experiencia se empezó a abrir en este, digamos, periódico nacional. Entonces, claro, al otro día de que salían los reportajes, yo le decía así, mira, me da hasta vergüenza ir a comprar el pan porque de ahí salimos en primera plana, ¿qué vamos a hacer, no? Y resulta que llegamos a la panadería y más bien las personas diciendo, vieras que a mí me tocó ver esto también. Entonces, lo que fue un aspecto más bien de apertura, nosotros más bien sorprendidos, ¿cierto? Porque pensábamos que nos iban a escuchar, y más bien las personas empezaron a contar sus experiencias. Ya. Hice. Sí, no, y ahora está muy bonito porque, bueno, de este trabajo que han venido haciendo ellos, por el lado, yo la verdad, a mí todo este tema ufológico me gusta muchísimo y bueno, ya saben, todos saben ya las experiencias que tuvo mi mamá y que en este lado del fenómeno que me daba miedo, ya no, pero durante muchos años me dio mucho miedo. Igual pues leía ahí con susto y todo, pero yo decidí incorporarlo porque la parte parapsicológica siempre se ha mantenido un poco alejada del tema ufológico. Y hasta ahora es que hay ciertas investigaciones que se han publicado donde ya, como claro, la desclasificación, lo que dijo el gobierno, pues por supuesto que tenían que meter ya mano ahí. Y con todo este proceso, yo dije, no, vamos a incorporar el tema ufológico en la SEP a cargo de mi madre, pero igual uno pues estudia y al final la mayoría de las personas que se acerca también es a contar experiencias de este tipo más que las paranormales, aunque también pasa, pero siento que sí ha habido una apertura y las actividades y los conversatorios, todo lo que hemos podido ir haciendo, el congreso, siento que se está formando comunidad y que es más aceptado para las personas que de verdad les apasiona. Es que antes no había casi ni con quién hablar del tema. O sea, tenía uno suerte si a alguno de los amigos le gustaba y podía uno compartir revistas o tener discusiones o así, ¿verdad? Al respecto. Yo por dicha siempre tuve a mami para hablar de todos estos temas, pero pues no todos. Y es curioso, yo también cuando me pasó lo mismo que a ustedes, al empezar a hablar más abiertamente de todos estos temas, por ejemplo, mis pacientes llegaban y se sentaban en el consultorio, doctora, la vi en YouTube, viera que a mí me pasó esto y esto y esto, y nosotros ahí como media hora antes de anestesiarlo para que me está contando su experiencia, y que vean que uno lo hace de una forma seria también, es la intriga de entender qué es lo que está pasando con ambos fenómenos. No los vamos a separar en general, con estas experiencias extraordinarias que viven las personas. A veces tal vez dan sustillo, a veces no, pero eso es lo que me gusta, que ahora hay, yo siento que sí hay más apertura de un tiempo para acá. Yo en contraposición sí les quiero decir que acá nosotros, para nosotros a nivel general creo que es un estigma
un estigma el ser visitado, ver un objeto. Mucha gente me comparte sus experiencias, sus fotografías, sus videos, pero mira, ponelo anónimo. No quiero que salga mi nombre, no quiero que se hable nada del tema o que se relacione conmigo, pero aún así siempre salen relatos, mucha gente viene y me cuenta las cosas que han pasado. Cabal, ayer me llama alguien y me dice, mira, la señora que me está alquilando la casa me contó una historia que ella venía de una parte de Guatemala, en la parte del Progreso, es un departamento que está en el oriente de Guatemala, y que dice que ellos venían, la señora con su esposo, y de repente vio que una luz venía detrás de ellos pensaron que era un carro, y de repente la luz viene y se hace más intensa, y la luz pasa por encima del carro. Y él obtiene ese relato porque aparentemente pues me estaba compartiendo un video, y la señora vio que me estaba compartiendo un video y le dice, mire, le quiero contar lo que me pasó con mi esposo, y eso fue en los años 80, y o sea, poco a poco se ha ido dando la apertura. Pero acá sí en Guate todavía mantenemos cierta censura. Nosotros todavía ha costado un poco, más que todo por el tema religioso. Nosotros sí somos así como todavía muy, muy, muy religiosos. Y también siento que hay una como, no sé si decirlo como una política, pero como de censurar al que piensa diferente. Yo siento que por el tema del conflicto armado aquí en Guatemala todavía tenemos ese, como no sé, como rezago, pero poco a poco la gente se ha ido abriendo. Los medios sí ya nos dan espacio para hablar. Yo pues puedo sentirme un poquito orgulloso de estar aquí en los medios nacionales. Hay aquí 3 televisoras, la televisora de los canales nacionales, TV Azteca, que es de México, y está Guatevisión, que también es una televisora nacional, y que pues en los 3 medios me han estado llamando. Entonces para mí es algo muy bonito también ir a compartir las experiencias, no solo también de los avistamientos, pero sí siento que a nivel general la población sabe que hay algo, pero no lo quiere hablar. Correcto. Ahora, hay un tema, digamos, es interesante porque nosotros cuando vimos el paso y salimos aquí a la parte pública, no era salir como investigadores, ya habían varios investigadores. Entonces, hubo un hecho que para nosotros nos marcó muchísimo acá. Y aquí cuando nosotros empezamos a compartir fotografías, videos de las experiencias de encuentro que estábamos teniendo, resulta que nos llaman unos empresarios y que son personas realmente muy versadas en este tema a nivel internacional, vienen a Costa Rica y nos invitan. Pues mira, qué bonito más bien, ¿no? Era novedoso, o sea, era algo novedoso, algo nuevo, y resulta que es interesantísimo porque se hace una reunión cerrada con investigadores de Costa Rica, muy serios en aquel momento, y pues esta persona, este empresario de México, y resulta que en este momento lo que se nos hace ver es que ellos están dispuestos a comprar nuestra experiencia, ¿no? Pero que tenemos que cederle los derechos de autor. O sea, ¿qué es esto? Pero es que antes era muy normal que si vos tenías una fotografía, ibas a los medios de comunicación y la vendías. Entonces yo decía, wow, el que tiene una fotografía de un ovni, tiene la posibilidad de hacerse de un dinerito, ¿verdad? Y poder ir a vender. Eso se daba mucho tiempo. Sin embargo, ya uno como ha tenido ciertas experiencias que llega a profundizar esta información, no solo es el avistamiento como tal, porque no es solamente, primero yo no creía en el tema, para ir ampliando ahí yo no creía en el tema. Entonces, cuando esto se empieza a transformar y digo, si es real, hay algo que pasa, hay un antes y un después. Entonces yo le digo a las personas, si ustedes quieren ver un ovni, ok, perfecto, me pasó a mí. Primero yo no creía, que es la primera etapa. La segunda, la curiosidad, si realmente existe. Una vez que tienes la posibilidad de tener esta experiencia, ¿qué sucede después de la experiencia? Y ahí es donde uno se da cuenta que hay algo más que está relacionado, no solo con el objeto, porque como objeto lo identificamos, pero ya de fondo sabemos que no es de acá.
y nos damos cuenta que tenemos que tener también la posibilidad de decir, ok, esta experiencia pasó, es real, ¿qué sucede después? ¿Verdad? Y las personas muchas veces creen que por tener una experiencia te pueden meter en una especie de cajón y te determinan como contactado, ¿verdad? Porque ya vives más de una experiencia, ya es raro. O sea, una está bien, ¿verdad? Dos es genial, pero cuando estas experiencias se empiezan a hacer de forma consecutiva, ¿qué pasa ahí? Eres una persona contactada, como se conocía como un término anterior, ¿verdad? Entonces, creo que por ser una generación nueva, ¿verdad? Venimos rompiendo ciertas características, y es ahí donde nosotros decimos, pero es que nosotros no somos contactados, somos testigos de una realidad. Y ahí entonces empezamos a transformar un poquito los conceptos que al día de hoy determinamos que vamos más allá del contacto, que hay una realidad que va más allá de ese contacto, porque nos permite reconocer quién es el ser humano, primero acá, como lo ven también nuestras culturas milenarias, para poder entender las otras realidades. Entonces vamos más allá del contacto, pero en la parte del comercio, en la parte empresarial, el tema Omni era conocido de que vos vendías la fotografía a medios muy populares, pero nosotros empezamos a cambiar un poquito ese concepto, que no fue muy bien recibido, porque sabíamos que detrás hay una experiencia extraordinaria que tiene que ver con la parte espiritual del ser humano y con el entorno como tal, pero que la gente, por vender, te vende una idea. Y eso hay que tener mucho cuidado, que pueden vender ideas. Inclusive, no solo ideas, sino conceptos, y hasta crear realidades que no son, como se venden, digamos así. Y allí precisamente venía un poco lo que conversamos con Isela en un momento, cómo se ha venido manejando un imaginario colectivo en cuanto al tema extraterrestre. Entonces, al día de hoy, es tal el bombardeo publicitario que ya automáticamente, aunque una persona no crea, ha sido permeada por la radiación de conceptos, ha sido llenada por la radiación de conceptos que ha dado precisamente la publicidad, las películas y todos los medios. La cultura popular, etcétera. O creación de contenido, más bien. Crear contenido para poder vender la idea. Ya no necesitamos la foto, sino vendemos el contenido. Y sí, hay otra cosa, ¿no? Que inclusive ya la parte de qué es como tal el contacto, o sea, esta experiencia como tal llamada contacto anteriormente, que nosotros obviamente lo que no hemos querido dentro de este proceso es llegar a crear grupos como se hacía anteriormente, ¿no? Que había un líder que lo que hacía era dogmatizar o agrupar personas con una ideología. Entonces nosotros totalmente, esto y lo sabe Isela, estamos vacunados con esto, que precisamente lo que nos gusta es que cada persona pueda desarrollar su propio criterio y desarrolle las herramientas de cómo enfrentar una vida interna y externa de una manera eficaz, de una manera eficiente. O sea, saber que tiene su raciocinio, su inteligencia para tomar las mejores decisiones en un plano material totalmente competitivo en una sociedad actual, claro. Pero también tiene recursos internos, cómo reflexionar, cómo interiorizar, cómo llegar a conectar con fuentes de sabiduría exactamente, que no son para unos pocos, sino que están allí. Entonces, es un poco todo esto lo que hemos estado conversando, así que estamos para que... Creo que es interesante lo que cuentan ustedes dos, porque a nivel general eso es lo que está sucediendo. O sea, a nivel población humana, aquí no lo puedo definir por naciones, lo tengo que definir así, que se están formando grupos y donde cada grupo tiene un sinnúmero de miembros y cada miembro tiene una idea diferente o particular con respecto al fenómeno, con respecto a la realidad que ustedes hablan, y en eso sí les doy toda la razón y sí, o sea, es algo que está pasando acá. Aquí en Guatemala no somos muchas personas que hablamos del tema y estamos influenciados hasta cierto punto por el norte, en este sentido de México, con quienes tenemos contacto. Sin embargo, yo sí les puedo decir que cada uno de los investigadores que está aquí en Guatemala, pues cada uno tenemos una percepción diferente del fenómeno, una percepción totalmente particular. Y como les digo, o sea,
ustedes también tienen la razón, porque antes, en los años 80 todavía, aquí en Guatemala se formaban esos grupos donde tú, como tú dices, Alejandro, había un líder y este era el que, pues, el que mandaba el, el, el qué hacer de la organización. Pero ahora ya no, o sea, ya no hay un líder, sino que cada quien, o sea, integramos un grupo, pero cada quien tiene su forma particular de ver el fenómeno. Entonces, sí es totalmente cierto lo que está sucediendo y creo yo que hay una parte muy importante de lo que ustedes dicen, es el tema funcional, porque realmente todos nosotros estamos con nuestras profesiones, con nuestra vida, con el ser papás, con el ser arquitectos, dentistas, lo que tú quieras, pero al mismo tiempo nosotros estamos traduciendo la realidad del mundo a nuestra conveniencia mental también, ¿verdad? Porque, digamos, yo hubo un tiempo, y yo se lo comenté a Ise, y Ise no me dejará mentir, hubo un tiempo entre 2004 y 2015, yo no quería saber nada de este asunto. Yo quería tirar todo, y incluso lo hice, o sea, yo agarré mis libros, los vendí, mis libros de ufología, los tiré, los regalé, y yo decía, no, era una autocrítica hacia mí, diciéndome, no, o sea, ¿cómo puede ser que vos estés pensando en eso? Estás loco, nadie más habla de eso dentro de tu familia incluso. Pues el día de hoy soy el que piensa diferente de mi familia, el que, como diríamos acá en Guatemala, el que habla babosadas, pero me gusta ser esta oveja negra de este punto porque siento yo que estoy haciendo algo y hasta cierto punto es tratar de despertar a los demás y esa yo creo que al final es mi misión aquí, por lo menos aquí en mi país y creo que nos complementamos todos, cada uno en su localidad, ¿verdad? Exactamente, inclusive por eso nosotros hemos llegado, digamos, a pensar que el proceso, la experiencia que nosotros hemos llevado con el tiempo de lo que sucedió en los 90, toda esta experiencia preciosa de ver naves de cerca, de conversar cara a cara con estos seres, de tener la opinión totalmente, el intercambio de opinión, poderles preguntar cómo viven en este lugar, cómo son, si tienen familias, cómo operan la tecnología, qué piensan que es la espiritualidad. Todo este nivel de contenido lo tuvimos precisamente en los años 90. Entonces, claro, nosotros decíamos, ¿cómo vamos a compartir esto? O sea, ¿quién nos va a creer? Entonces, no se trata de convencer, se trata de compartir. Esto va a ir generando una inquietud en las personas. Y lo que se nos indicó fue, no se preocupen, ustedes hablen lo que tengan que hablar, no tienen que ir a convencer a nadie, pero les vamos a apoyar con pruebas. Nosotros con pruebas, bueno, y en esta época eso falta de conocer a Cindy. Ya cuando yo conozco a Cindy, ¿no? Y estábamos empezando a salir, Cindy tiene inquietudes espirituales muy bonitas, yo la escuchaba, yo decía, caramba, ¿en qué momento ya no puedo contarle nada? Porque en el momento que le diga, ¿no?, que mis amigos y yo estamos teniendo comunicación con extraterrestres, esta chica sale en carrera y acá en manicomio, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podía ser? Y yo me quedaba callado, ¿no? Estábamos por allí, luego nos casamos, y yo decía, caramba, ¿cómo le digo esto, no? Entonces yo me iba a las reuniones con mis amigos donde hacíamos meditaciones y todo esto, y yo les decía, sí, mira, ya casi vengo, voy aquí a la provincia de Cartago, voy a las 5 de la tarde y llego a las 2 de la mañana, ¿no? ¿Qué es esto, no? Entonces digo, mira, pues, ¿dónde andaba? Donde mis amigos, pues, me gustaría ir donde sus amigos, me decían, ¿no? Mira, poco a poco empezamos a entrar en este proceso, y lo bonito es que rápido la experiencia empieza a envolver a Cindy, y empezamos a mirar esos objetos en conjunto. Cindy me decía, es que yo le tengo miedo a esto, estos deben de ser seres verdes con antenas que se comen a la gente, como todas las películas que en aquel momento estábamos bombardeados. Y empieza Cindy, más bien lo bonito es que como ella no creía, cómo empieza ella a involucrarse en el tema y a tener precisamente vivencias, ¿no? Comunicaciones. Empieza aquí la parte paranormal, que es interesante. ¿Por qué? Porque empiezan a haber sensaciones físicas, vibraciones en el cuerpo, escritura automática, empiezan a haber sueños, empiezan a haber ese tipo de cosas. Entonces, inclusive yo comentaba con Isela y también en alguna otra participación que tuvimos, que compartimos con Chile, una participación femenina, ¿verdad? En la parte paranormal y en la parte del tema OVNI,
Y yo rescaté que dentro de lo que yo observaba, no solo de la parte de experiencia como testigo, sino en la parte de investigación, es que ya se incorpora la parte de percepción e intuición. Porque dentro de estas experiencias, yo le decía a Alejandro, ¿cómo yo puedo intuir que minutos después hay que salir afuera al jardín y que vamos a observar algo? O sea, aparte de que es algo que usted no tiene explicación porque aún no tenemos ese conocimiento de cómo se puede manejar la energía de una comunicación de algo que va más allá, es entender que ya empiezan a formar esos elementos o dones despiertos en las personas. Ya no solo es que casualmente vimos un objeto en la playa, ¿verdad? Como decía, y se le ayuda con el grupo de amigos, pero ¿qué te hace sentir volver a ver el sitio? O sea, hay una comunicación que hay ahí muy presente, y en la parte de investigación que hay que implementar es la percepción y la intuición. Eso porque hay que explicar qué sucede antes de que veamos el objeto y qué sucede después de que veamos el objeto, ¿verdad? Entonces nos volvemos autoobservadores, pero también cómo observamos esa realidad y cómo podemos nosotros hacer ese intercambio de información. Y lo más bonito es que cuando empieza Cindy a empezar en todo este proceso, ella tiene a través de un sueño, de una comunicación, o sea, tiene un sueño muy vívido en un lugar que ella me describe cómo era este lugar. Me dice, Ale, mira, yo vi una nave que bajó en esta visualización, pero era un sueño muy raro, me dice. Yo le digo, no, eso no es un sueño, es una realidad alterna. Luego la vas a ver, te voy a explicar qué es esto, y no es un sueño astral, no es un desprendimiento en astral. Ve a dos mujeres y a dos hombres que bajan de esta nave y se dirigen hacia ella en un camino, el cual ella reconoce, y le dice, no, primero que nada, no tengas miedo, somos los mismos que nos hemos comunicado con los amigos y con tu esposo, prácticamente. Yeah. Para que veas que esto es real, o sea, no somos diferentes a ustedes, tenemos una forma de cuerpo físico muy, muy similar, y entonces, para que veas que esto es real, 3 días después de este sueño, vamos a aparecer sobre tu casa. ¿Ok? Entonces, wow. Cindy se despierta y me dice, le vieras el sueñote que acabo de tener. Ay, contame qué fue, ¿no? Entonces digo yo, bueno, ¿será que es que hay comido algo en la noche y que le habrá caído mal? ¿Quién sabe qué será? Pero cuando empieza a contarme la lógica del sueño y todo esto, es que eran lugares que eran así. Y curiosamente, varios días después, a través de las redes sociales, me dice, venga, vea, este es el lugar. Eso fue un poquito después que reconocí el lugar. Y era Purmamarca, en Argentina. Y precisamente ella me indica, mira, este fue el camino por el que bueno, el asunto es que 3 días después, según como se indicó en el sueño, efectivamente nosotros veníamos de trabajar, de hacer unas inspecciones, andábamos fuera, veníamos con los chicos, y llegando aquí a la casa eran las 3 más o menos, y me bajo del carro y le digo, bueno, la verdad que hoy era el día que ustedes le habían dicho que iba a aparecer el objeto. Sí, lo más normal. Y nos bajamos del carro, cielo azul, unas cuantas nubes, y yo veo para arriba de la casa, y puntual, el objeto a las 3 de la tarde. Duró más de 25 minutos. Y no era un punto, es que eso es lo interesante, el objeto se veía inicialmente como un punto muy grande, empieza a bajar, empieza a descender, y se ve la forma de sombrerito típico, ladeado, y precisamente de yo saco la cámara que andaba y empiezo a hacerle zoom, y es interesantísimo porque de este objeto principal se desprende una esfera y empieza a orbitar el objeto, o sea, lo que se llama una canepla, un orbe, y era evidente, nosotros parábamos el tránsito, a las personas que estaban allí le indicábamos, vean, quieren ver un ovni, véanlo ahí, porque era evidente. Wow. Lo filmamos y demás para que quedara en constancia de esto. Y una señora que estaba por ahí petrificada viendo esto, dice, es que yo no veo nada, yo no veo, señora, pero véalo, era evidente que estaba ahí. Y ella no lo podía ver, y qué raro. Y recién a unos chicos que pasaban por ahí colegial, les indicamos, gente, ¿quieren ver un ovni? Y ellos lo veían, uy, qué chiva, decían en el idioma de ellos allí. Genial. Entonces, ¿por qué la señora lo veía y por qué ellos lo veían y la señora no? De repente dice, ay, es que no será que eso es un avión. Y yo, señora, pero está estático, véalo, ¿no? Y por cosas de la vida, viene pasando un vuelo precisamente, estos que van, digamos, 29,000 pies y demás, dejando su estela. Y ella dice, es que allá está el avión. Y yo, sí señora,
pero vea, este objeto está acá. Es que yo tengo miedo. Pues no tiene que tener miedo, estos seres no hacen nada. Y en el momento que le dijimos que estos seres no hacen nada, que no tienen que tener temor, dice, ya lo veo. Y efectivamente, había un bloqueo que aparentemente hacía que no pudiese ver eso. Entonces, puede ver el objeto, puede ver el avión, así lo tenemos filmado. La esfera que está orbitando esta nave se va en dirección al avión, la iguala y pasa de frente y pasa por detrás nuevamente. Entonces queda en el video la esfera donde pasa de frente y pasa por detrás. Y claro, para nosotros era un shock, para Cindy ni para qué. Y para las personas que estaban allí, muchas personas, eso no existe, no sé qué. Pero otros sí pararon a ver el objeto. Y fue 25 minutos que lo pudimos ver, lo pudimos grabar, fotografiar. Así que esto fue en su momento un material de investigación para los investigadores acá en Costa Rica que se dedicaban a esto. Fue impactante y fundamental. Y en aquel momento eran los hermanos Vilches que estaban vivos acá. Nos acompañaron un tiempo hasta que el COVID se los llevó prácticamente, pero ellos fueron nuestra referencia con todo lo que fue esa investigación y experiencias posteriores. Ellos nos indicaron, vea, cuando ustedes vuelvan a tener una experiencia, trate de que Alejandro o Cindy filmen con su celular o con la cámara, pero que uno se filme al otro, ¿no? Y si hay un tercero que lo filme a ustedes, pues bueno, así lo hicimos. Nuestra experiencia, el objeto apareció, lo filmaba Cindy filmaba el objeto. Entonces queda la constancia, la evidencia, para aquellos que dicen, es que queremos una prueba dura, queremos ver exactamente esto. Bueno, ahí está. Entonces, empieza a correlacionarse una historia que tiene puntos totalmente paranormales que tienen que ver los sueños. ¿Será que ellos se comunican a través de los sueños también? ¿Qué pasa con eso? Entonces, empieza a abrirse un abanico de posibilidades y es lo que hemos estado explorando con Isela y Pablo. También con usted queremos compartir toda esta información porque sabemos que muchas personas les han pasado experiencias semejantes, pero no logran cómo unirlas, cómo enlazarlas. Sí. Ise, porfa, ahí necesito una intervención tuya, por favor. Sí, no, todo, a ver, es que esa experiencia y eso que hay personas que van a decir es que los sueños son solo sueños, una manifestación del subconsciente y ya, y sí, muchos, o sea, los sueños tienen muchísimas funciones, pero, y también por experiencias personales, a veces yo siento que esto va más allá y es esto que no comprendemos de la parte de la conciencia, de no solo de esa expansión, sino de esa conexión de nuestra conciencia con la de otros y pues no sabemos qué alcance pueda tener. Y sí, o sea, también toda esta parte de la percepción extrasensorial, que es como mis temas, ¿verdad? O sea, mi charco. Sí, últimamente se ha abierto más, digamos, las personas llegan a describir este tipo de cosas, de sensaciones, de lo que decía la intuición, sensaciones físicas, en conexión con los avistamientos o la presencia de estos objetos, como les pasó a ustedes. De hecho, tuvimos una conversación bastante extensa porque yo he estado estudiando un poco este tema de esa conexión, y que pueden llamarse a nivel telepático en general, a nivel extrasensorial. Entonces, pues la experiencia de Cindy y Ale, que son súper amplias, o sea, por ahí hay otros episodios que pueden ir a ver, pero es tan extenso que a mí me impresiona mucho y me gusta mucho como ustedes lo presentan también. Y no sé, creo que no nos va a dar tiempo de entrarle a todo lo otro, vamos a tener que hacer otro programa. Pero no sé si quieres como darle cierre a esto, Paulo, y tal vez contar un poquito la experiencia que les prometí, la que mencioné al principio, porque se van a quedar el día y no contó lo de... Dale, adelante. No, pues mira, si quieres vamos a dejar esto acá porque la verdad que yo creo que necesitamos unas cuantas sesiones más con Cindy y Alejandro para hablar de todo esto porque es súper interesante. Yo sí les digo algo y se los quiero compartir. Yo no se lo comparto a mucha gente porque realmente
creo que hay algo que yo no entiendo y se los comparto en mucha confianza a ustedes tres. Hay un patrón que he encontrado que lo he estado viendo con muchos investigadores a nivel de habla hispana y que muchos me cuentan experiencias similares a las que ustedes han tenido. Yo, por el contrario, les comento, yo no he tenido ninguna experiencia más que, como hoy se lo sabe, hubo una entidad sombra una vez en mi casa, que a mí esa entidad me aterró y fue una de las razones por las cuales yo en 2004 dejé de hablar de esto. A partir de 2015 yo retomo el caso, fundo Órbita 3, que la página todavía persiste en Facebook, y empezamos a dar charlas acerca de todos los temas paranormales y UFO y todo en Guate, y pues eso nos llevó a posicionarnos, ¿verdad? Todavía mucha gente me recuerda como me dice, vos eras el de Órbita 3, sí, ahí estamos. Pero yo, a diferencia de muchos de ustedes, yo no he tenido ninguna experiencia más que esa experiencia que me aterró, ¿verdad? Entonces, yo todavía me estoy preguntando el por qué estoy yo investigando y tratando de sacar esto a la luz y divulgarlo y pues llevarlo a la opinión pública, ¿verdad? Es algo que todavía no me logro contestar. Pero sí les digo, o sea, yo creo que de alguna forma nada pasa por casualidad. Para mí todo tiene una razón de ser. Y igual, no se nos había dado la oportunidad de platicar con ustedes, y pues ya se nos dio hoy. De entrada, pues les quiero dar las gracias y al mismo tiempo ponerme a sus órdenes. Y en el tema de la divulgación del caso de ustedes, pues aquí yo también soy otro vocero para que me tomen en cuenta, y pues quedo a sus órdenes. Y yo creo que vamos a dejar la experiencia para la próxima, Ice, porque yo sé que como dicen, de lo bueno poco. Vamos a ir poquito a poco y vamos a ir comiéndonos ese pastel poquito a poco, porque yo sé que va a estar muy, muy bueno, ¿verdad? Ok, se quedarán con las ganas. No, pero igual como les digo, son muchas experiencias. Algunas ya las hemos comentado. Pueden ir a ver los programas anteriores. Tenemos uno con Cial en conjunto, otro con Cindy que tengo por ahí. Y pues ahí vamos poco a poco abordando, porque es muy amplio todo lo que se dio en la experiencia de ustedes. Yo he tenido experiencias mucho más light, pero sí he tenido. Y a veces me pregunto lo mismo que vos, Paulo, el por qué. Bueno, obviamente cuando uno tiene una experiencia que lo impresiona, genera, ya se me fue la cámara a mí, genera, permítame un segundito. Permítame un segundito, si ya lo corto, porque si no lo edito. No te preocupes, Gisela, esto es en vivo y eso es la parte bonita. Sí, esto se suma a un montón de experiencias que tenemos todos, incluso en transmisiones en vivo. O sea, sabemos que este tema es un tema de dominio, sabemos que nos están escuchando, sabemos que todo lo que nosotros decimos está sujeto a una revisión, pero son esas mentes nubladas que no quieren que la verdad salga a la luz al final de cuentas, ¿verdad? Bueno, ya estuvo por ahí. Ahora no aparece Ice. Me fui yo. Así como les decía, aunque yo siempre con mis alumnas y cuando hablo de estos temas les digo, es que a mí es capaz que no me creen, porque yo tengo una experiencia para cada tema casi. O sea, son muy pocas las cosas que no me han pasado, y esto me ha desatado la curiosidad desde pequeña, y también oír pues, las cosas que le pasaron a mi mamá. Y sí hay un interés, y es como un tema que lo apasiona a uno, y uno no sabe por qué. Tal vez es que, porque es que se siente, no sé, esa necesidad, no de convencer, sino de darle como difusión a la información. Entonces, por mi parte también, muchísimas gracias a los tres.
Espero que sí, que sigamos. O sea, hay muchos temas que tratar y poco tiempo, pero sí, como dice Pablo, mejor que se queden con ganas de más y esas otras experiencias que a mí me llamaron tanto la atención, para que las comenten a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias No, por la más bien, como invitación. te digo, sé que todos los que nos escuchan, verán que el ratito que nos partimos va a pasar realmente, uno queda con ganas de compartir más, pero lo bueno es esto, queda la puerta abierta, hay una gran cantidad de experiencias que podemos compartir con Pablo, con Isela, fotografías, videos, situaciones que pasaron. O sea, esto no solo va a nivel de los sueños es una parte, hay experiencias físicas, realmente encuentros físicos. Estas personas nos explicaron exactamente cuál es nuestra conformación, por qué estamos nosotros en este planeta, cuál es nuestra vivencia, para dónde va nuestra sociedad, qué cambios y ajustes tenemos que hacer. Y nos hacen ver que el paraíso no es como tal un sueño utópico, sino que tampoco va a ser una revelación mística, va a ser un trabajo que tenemos que hacer, los ajustes y transformaciones a través de la inteligencia y de la voluntad para que esto sea efectivo en una sociedad real. Entonces, más bien queda el tema abierto y sé que aquellos que nos siguen van a estar muy contentos con la próxima información que también vamos a compartir. Y seguimos acá en Realidades Alternas, ¿verdad? No es casual el nombre, porque eso también es otro tema maravilloso. Eso fue muy gracioso. No, y las sincronicidades que hemos tenido han sido una cosa, no se imaginan. Pero sí, entonces por acá nos vamos despidiendo. Como les dije, muchas gracias a los tres. Y más adelante vamos a tener definitivamente más episodios para seguir hablando de esto, porque de verdad que una hora se queda corto. Las redes sociales de Cindy, Alejandro y de Paulo van a quedar en la descripción para que puedan seguirlos en sus canales. Igual voy a ver si puedo poner el video del avión, que mencionó Ale ahora. Si no, en todo caso, está en las redes de ellos. Y nos vemos en un próximo episodio. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Y si no se ha suscrito a los canales de ellos, vayan de una vez. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao amigos. Gracias. Un abrazo.